Bueno, hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal de YouTube, que bueno, como ustedes ya saben, se denomina el psicoanálisis y la contemporaneidad actual. Así que bueno, digo bienvenidos nuevamente porque desde el transcurso de mi último video han pasado casi 2 años en los que bueno, he puesto en pausa y en suspenso mi canal porque bueno, he estado con otras cuestiones, he estado haciendo otras cosas. Entre ellas, bueno, se me despertó la fascinación por la guitarra y estuve tomando clases con un gran profesor, amigo mío. Y bueno, he estado también con cosas mías, así que bueno, lo tuve medio como en receso, en suspenso, y ahora estamos en verano. La idea era continuar hablando un poco acerca del psicoanálisis. Y también quiero mencionar que, bueno, ojalá este video le sirva de referencia a una persona muy importante que a lo largo de estos últimos días, estas últimas semanas o este último mes, digamos, me ha ayudado a ver un montón de cuestiones que para mí, para mi carrera y para mi marco teórico, que ya todos ustedes saben que es el psicoanálisis, ha sido de un gran impacto. También quiero agradecer a un gran amigo mío, que me volvió a reanimar a que bueno, vuelva a subir algunos videos hablando sobre el psicoanálisis y el contexto de época. Partamos de la base que para hablar del psicoanálisis hay que contextualizar la época, y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, donde corre un discurso muy paralelo a lo que es el psicoanálisis, donde hay nuevas teorías, nuevas vertientes que han surgido, que están pegando muy duro, como lo cognitivo, como lo sistémico, que parten desde un concepto epistemológico diferente, pero que siempre el psicoanálisis va a tratar de atacar la génesis de los hechos, ¿no? Va a tratar de ir a la raíz del síntoma. Eso es lo que caracteriza el psicoanálisis de otras corrientes teóricas y que le da también al médico un saber que el sujeto no sabe, ¿no? Y eso, bueno, es gracias a lo que Freud investigó, lo que Lacan luego retomó, y me parece a mí que es muy importante. Bueno, nuevamente bienvenidos, que nuevamente ha pasado casi 2 años. Ahora podrán verme con por ahí un nuevo cambio de look, con el pelo tirando a un blanco, un platinado, un medio rubio, pero bueno, me he tenido por una cuestión de gusto personal. Así que bueno, mi idea en el último video hace casi 2 años era hablar un poquito acerca de este libro, que bueno, ustedes podrán ver acá que el título fundamental de este libro, que es el tomo 7 de las obras completas de Freud, es 3 ensayos de una teoría sexual, que a mi gusto y consideración personal marcan un quiebre epistemológico en la obra de Freud. Porque en la época victoriana, ya por el 1900 o finales de 1800 y pico, hablar de sexualidad infantil era un disparate. Era más o menos que menciones eso y te metan preso. Y Freud logró destronar esa inocencia del niño. Esa sexualidad infantil queda totalmente ligada a que el niño, bueno, ¿no?, tiene esa curiosidad, tiene esa pulsión del saber por la sexualidad. Por eso Freud menciona que en gran porcentaje, ¿no?, siempre los traumas psíquicos o las situaciones, ¿no?, que uno recuerda luego en la vida adulta son mayoritariamente vivenciadas en la infancia, y que siempre hay algún componente de lo sexual que está ahí oculto, que el neurótico, digamos, no recuerda, ¿no? Acuérdense que la neurosis, justamente el componente, la característica esencial de la neurosis es la represión y el no recuerdo. Obviamente la represión siempre falla, porque siempre está el retorno de lo reprimido, pero cabe destacar que Freud rompe con esa barrera de la inocencia infantil cuando habla del niño, de la perversión polimorfa. Es realmente una obra extraordinaria, ¿no?, que se divide en 3 ejes. Se divide en
Primeramente las aberraciones sexuales, en donde Freud indaga y hace toda una recolección de sucesos muy interesantes que bueno, no vamos a hablar en este video sino en próximos. Luego está el capítulo 2, que es la sexualidad infantil, y luego otro concepto que en lo vocal marcó un antes y un después, una revolución, cuando Freud habla de la metamorfosis de la pubertad, los cambios, la elección de objeto, todo lo que ocurre en esa etapa de la preadolescencia, adolescencia y adultez, donde se sitúa la elección del objeto y se empieza, ¿no?, a libidinizar todo este camino que lleva a gozar de la vida sexual adulta, podríamos decir, en una simple palabra. Pero no nos vamos a enfocar en 3 ensayos, sino que mi idea era también hablar a través de sucesos que he vivido a lo largo de estos últimos años, sobre todo el año pasado, los últimos meses, los últimos 7, 8 meses, era hablar de cuestiones y casos, personas que yo he visto, ¿no? Y mi idea era mencionar, ¿no?, distintos sucesos, pero que engloben en justamente lo que es la neurosis. Mi idea era hablar sobre los dos grupos o subtipos más importantes de la neurosis, que como bien saben ustedes son la histeria y la neurosis obsesiva. Para empezar a hablar primero del team contrario, esto no es un Boca River, pero bueno, ¿no? La mayoría de los hombres son obsesivos, somos obsesivos porque bueno, claramente entro en la categoría de hombre. Así que de mi team por ahora no voy a hablar, voy a empezar a hablar del team contrario, que es la histeria. Para empezar, dando una puntuación importante, Freud va a decir que la neurosis obsesiva es el dialecto de la histeria. Por empezar, los dos dijimos que son dos estructuras psíquicas, son dos subtipos o grupos de neurosis que se diferencian en algunos puntos particulares, sobre todo lo que tiene que ver con el deseo, pero que Freud dice que la neurosis obsesiva es el dialecto de la histeria, que, digamos, comparten un mismo pueblo en una diferente región, por dar un ejemplo, que hablan por ahí una lengua un poco parecida, pero que en un cierto punto se diferencian en algunas particularidades y podríamos decir que la neurosis y la histeria son primos, pero que se parecen en algunas cosas, pero en otras se diferencian y bastante. Sobre todo en lo que es referido con la cuestión del deseo, sobre todo con lo que giran alrededor y en torno del deseo. La neurosis obsesiva y la histeria se diferencian, casi diría por mucho, comparten un punto en común que ahora lo vamos a ver, pero se diferencian. Bien, para empezar a hablar, ¿por qué yo traigo estos libros acá? Porque para hablar de la histeria, ustedes recuerden que el motivo por lo que Freud empezó a ser Freud, digamos, fue justamente por la histeria. Porque allá por la época del 1800 y pico, cuando Freud inicia este recorrido, allá por la Salpêtrière, con Charcot, que fue el maestro de Freud, el más importante, ¿no? Y que bueno, luego él trabajó con Joseph Breuer, que Joseph Breuer fue un importante médico, de hecho fue el que descubrió el equilibrio del oído medio, la gran importancia que eso tiene para un ser humano, ¿no? El oído medio es el equilibrio de todo el cuerpo, digamos. Fue lo que lo motivó a Freud, ¿no?, a entrometerse en este camino, ¿no?, en sus casi 80 y pico de años de investigación sobre el alma, podríamos decir, sobre la psiquis. Se dio a comenzar por la histeria, que era una enfermedad que los médicos de antes no comprendían o no le daban importancia, porque estaba muy asociado, ahora vamos a tocar esa parte, estaba muy asociado a la mujer, porque histeria, ustedes recuerden que histeron en griego es útero, entonces, ¿quién tiene útero? Las mujeres. Entonces histeria se creía que era particularmente una enfermedad que padecían las mujeres. En aquella época, en aquel momento, con el discurso trascendental de esa época, con el machismo que todavía estaba, recuerden que era una época victoriana, con las creencias religiosas, que también vamos a hablar de la religión, sobre la religión y los actos obsesivos, ¿no?, y la represión por sobre todas las cosas. Una de las características
de las religiones en general es la represión también. En aquella época se creía también que las mujeres que padecían histeria, bueno, o estaban poseídas por el diablo, eran brujas que había que quemar, ¿no? Que había algo que no podían, digamos, decir. Entonces estaba muy atravesado por la época victoriana, el discurso machista, el discurso de la época, el discurso religioso, el discurso médico, y para clásicamente argumentar de una forma algo que no entendían y no tenían ganas de entender, era decir que aquellas mujeres, de las cuales tuvo Freud, ¿no? Freud tuvo muchas histéricas, se decía para argumentar algo inentendible, que eran brujas, que estaban poseídas por un espíritu, por el diablo, y para descartarlas se las quemaba en la hoguera o se las sacrificaba, etc. Un femicidio, podríamos decir, bastante letal, pero que era muy común en aquella época, porque bueno, recordemos que hay que contextualizar las épocas. Si bien hoy en día la contextualización de época está muy ligado al autonomismo y ligado también a ciertas cuestiones, a mi punto de vista y consideración personal, esto es debatible, bastante delirantes. En aquel entonces era todo, se regía bajo un discurso, o médico, o religioso, machista o epocal. No salía de esas cuatro vertientes. Entonces Freud, interesado, ¿no?, por estudiar la histeria, él se mete de lleno con estas pacientes, con esta enfermedad del alma, psíquica. No es una enfermedad neurológica, si bien los síntomas pueden ser muy parecidos, se diferencian en un cierto punto. Freud se metió de lleno, rompiendo con el discurso médico de la época, ¿no?, rompiendo y desafiando el saber médico, diciendo que esto no estaba en ningún lado de la anatomía del sistema nervioso central, que acá había algo mucho más allá que lo que podía decir el libro de anatomía o de neuroanatomía de aquella época. Porque de hecho, Freud cuando tuvo pacientes, y por ejemplo, una de las pacientes más famosas que tuvo Freud, que fue Elisabeth Bonnerre, cuando Freud pellizcaba, ¿no?, la cara lateral del muslo de Elisabeth, notaba que había una parte que no estaba paralizada del todo. Y eso era ir en contra del discurso médico de la época, porque justamente hasta principios de hoy en día uno lee un libro de anatomía y lo primero que va a ver es que si se paraliza una parte del sistema nervioso central, se paraliza todo el sistema, toda la estructura, toda la ramificación se paraliza. Y Freud notaba que había ciertas áreas que no estaban paralizadas. Entonces a Freud eso le daba intriga saber por qué eso no iba acorde con el discurso médico. Recordemos que Freud era médico. Entonces eso a Freud yo creo que le dio mucha intriga seguir y meterse de lleno en lo que era la histeria. También Freud rompe un poco con esta hegemonía al hablar de una instancia inconsciente, que los médicos, la verdad que bien empíricos de aquella época, se burlaban de Freud y decían que, de hecho lo terminan echando, ¿no?, del Congreso Médico, diciendo que él estaba loco, que cómo se puede hablar de un inconsciente, que el único objetivo es lo empírico, es lo que se puede tocar, ver. Y Freud decía, hay un inconsciente y esto viene de otro lado. Freud decía que esos síntomas, esos dolores estaban asociados a algo más, a algo que las pacientes querían decir, y que Freud, ¿no?, logra con la palabra romper esa gran barrera que había en aquella época, que todo estaba ligado al saber del médico. Y Freud invierte, da vuelta a eso y dice que no todo está ligado al saber médico, sino que está ligado al saber del sujeto, al saber del paciente. Con esto, por ejemplo, podemos mencionar esta gran paciente que tuvo Freud, que creo que es de las más conocidas. Hay muchos otros casos, pero todos son mayormente basados de este libro, que es Estudio sobre la histeria, que como bien pueden ver, rige del 1893 a 1895. Este libro es el tomo 2 y hay 5 casos, si bien los más famosos de ellos eran Elisabeth Bonnerre, el caso de Ana O, el caso de Caterina, el caso de Emi Bonene y bueno, el caso de Miss Lucier. Esos son los 5 casos de histeria
más importantes que tuvo Freud dentro de este libro. Luego yo les mencioné que había agarrado este libro porque aquí rige un historial clínico que a mi propia consideración personal es el más importante para entender el punto de vista de la histeria desde el deseo. Desde el deseo y desde las características y la estructura de lo que es una histeria. Y está bien ejemplificado en el caso de Dora, que ahora vamos a hablar de este caso. Para ir resumiendo el texto del libro de estudio sobre la histeria, esta paciente muy famosa que Freud tiene, Freud atiende a esta paciente, ¿no? Donde, bueno, esta paciente, si mal no recuerdo, esta paciente no podía ser sometida, bueno, Freud abandona, ¿no?, el método catártico y la hipnosis porque vio que no resultaba como un método terapéutico, que no todos los sujetos, no todas las pacientes que él tuvo podían ser sometidas bajo el método de la hipnosis. Freud abandona la hipnosis con esta paciente porque no podía ser hipnotizada del todo. Pero Freud lo que logró ver en esta paciente es que tenía paralizada las piernas, pero una cierta parte de la pierna no estaba paralizada, sino que cuando Freud pellizcaba, notaba en esa zona, que podemos denominar zona erógena o histerógena, que había un placer, que había un cierto placer en esa parte. Entonces a Freud esto le llamaba la atención, ¿no? Decía, pero ¿cómo puede ser que obtenga placer cuando yo estoy tocando, ver por qué está paralizada en la pierna? Y claro, acá es cuando Freud habla de otra instancia, de un lugar mucho más allá, que es lo inconsciente. Entonces Freud menciona el placer paradójico. ¿Cómo puede ser que yo le pellizque la pierna y la paciente y el sujeto obtenga placer? Claramente porque el placer estaba ligado a otra instancia. Recuerden que Freud, habla sobre dos tipos de placeres: placer para un sistema y placer para el otro. Recuerden que el placer paradójico es ese placer que para la instancia consciente es displacer, pero para la instancia inconsciente es placer. Eso es lo que Lacan luego articula con el goce, que vamos a hablar más adelante de ese concepto lacaniano, el goce. Entonces Freud se interesa mucho por este caso de Elisabeth Bonnerre y empieza a indagar. Elisabeth le iba comentando que el padre, antes de morir de edema pulmonar, apoyaba justamente la cabeza en su pierna justo en esa zona, en la cara lateral del muslo derecho. Entonces, recuerden que Freud dice que en la histeria se pregunta dónde va a parar el afecto. Y el afecto en la histeria pasa al cuerpo, somatizándose por conversión. En este caso, la conversión histérica de Elisabeth Bonnerre era la representación de la cara lateral del muslo derecho, que era lo que Freud logró ver ahí. Que había una representación del cuerpo que no era la anatómica ni la orgánica, sino más bien la psíquica, y que ahí se regía, ahí iba a parar el afecto. Luego, cuando el padre muere de edema pulmonar y en sucesiva la hermana también, a esta paciente se le atraviesa la moción pulsional, se le atraviesa la moción de deseo, ¿no? Cuando ella piensa que ahora, ¿no?, como ella estaba enamorada de su cuñado, cuando la hermana muere ahora podía estar ella con su cuñado. Ahí se vuelve a agravar el caso por la instancia moral claramente de la época, ni hablar que una hermana salga con el novio de otra hermana. Entonces ahí Freud se ve mucho más complicado con este caso. Le llega a Freud en 1892 este caso y termina en el invierno, creo, de 1894, donde Freud la vuelve a encontrar y la ve mejor, pero bueno, nunca más pudo seguir con este caso. Claramente en esta paciente hubo una resistencia a la cura, al tratamiento analítico. Podríamos decir que hubo una reacción terapéutica negativa. Pero lo interesante es cómo Freud acá empieza a mencionar el concepto de las representaciones, de la representación, que es una parte del cuerpo, pero que no es el cuerpo anatómico, sino es el cuerpo psíquico. Es la representación del cuerpo. Y como bien dijimos, en la histeria, el afecto no se queda ligado, o sea, no se queda ahí suelto, va a pasar al cuerpo en su representación, a la representación más conciliable de ese cuerpo. Eso es lo más
lo más, digamos, trascendental que Freud logró ver ahí. Logró ver que justamente en el discurso hegemónico y anatómico y médico de la época no era una cuestión orgánica, sino era una cuestión psíquica, una cuestión del alma, si se quiere decir en términos más criollos. Esto fue lo que a Freud le despertó todo el entusiasmo y todo el ímpetu por resolver y estudiar la histeria. El caso de Ana fue similar, el caso de Ana O, que era Berta Pappenheim, tenía justamente otros síntomas histéricos, tenía tos, cegueras, tenía la torcedura de ojos, que justamente era porque cuando estaba curando al padre, tenía una vista, un ojo en el reloj y en otro puesto en el padre, una serpiente intenta, digamos, atacar al padre, y ella, en el remordimiento de no poder salvarlo, queda con esa torcedura de ojos, queda con esos síntomas, torcedura de ojos era otro caso, queda con esos síntomas. Entonces, lo más importante es que Freud logra identificar que la cuestión de lo de la histeria es por sucesos traumáticos, donde el afecto no queda ligado, sino que pasa al cuerpo en su representación. Ese es el concepto más importante que Freud introduce en la histeria. Con lo de la torcedura de ojo me confundí con la paciente Tetausk. Anao también tenía torcedura de ojo, tenía, digamos, síntomas similares, pero no viene al caso. Eso es lo más importante, lo trascendental que Freud logró ver en esa paciente. Por eso, Estudios sobre la histeria es uno de los libros más fundamentales para poder, digamos, estudiar el concepto de la histeria, sobre todo ver la zona de la representación, la zona del afecto y la zona cómo va a parar al cuerpo y se hace un síntoma conversivo. Pero bueno, esto para más o menos contar los casos, pero lo que a mí más me interesa de la histeria es hablar de la estructura histérica. Y para hablar de la histeria, vamos a tocar un poquito algunas características que se mencionan de la histeria, sobre todo están en el caso de Dora. Aquí tengo dos fichas, ¿no? Que es histeria, la ficha de la histeria de la cursada de la facultad, y también, tengo la ficha de neurosis obsesiva y todo lo que vamos a mencionar hoy. Pero aquí muy importante, tengo la ficha de la histeria. Y para empezar a hablar de la histeria, hay que empezar a hablar que hay bastantes características por mencionar. Primero, que en la histeria prima siempre esta fórmula, que en un punto similar con la neurosis obsesiva, pero que se diferencia bastante. En la histeria siempre hay un deseo insatisfecho. Es decir, que el sujeto histérico, vale aclarar hombre o mujer, de hecho Freud tuvo un caso de mi anestesia de histeria masculina que lo menciona, o sea, cuando hablamos de histeria no hablamos de una mujer, aunque en mayor porcentaje las mujeres son más histéricas que los hombres y los hombres son más obsesivos que las mujeres, eso está más que claro, pero no puede haber excepciones siempre. Pero que para hablar de la histeria, la fórmula más fácil de entenderla, para verla, es que en la histeria siempre hay un deseo insatisfecho. Es decir, que el sujeto histérico goza en la insatisfacción. Hay un placer paradójico en la insatisfacción y en insatisfacer al otro. Sea una pareja, sea un amigo, sea lo que fuese, un amante, un cónyuge, lo que sea, siempre el sujeto histérico va a buscar la insatisfacción. Siempre se busca la insatisfacción. Es como el sujeto histérico goza, con el deseo insatisfecho. También prima en la histeria la otra mujer. Esto es una característica fundamental. Cuando hablamos de histeria siempre vale aclarar, mencionar la importancia de la otra mujer. La otra mujer en términos de puesta en escena. La otra mujer vista como completa, ¿no? Es decir, la otra completa siempre aparece en escena en contraposición con el sujeto histérico. Vale aclarar que si decimos otra mujer, claramente estamos hablando de una mujer histérica, pero siempre es una de las características. Otra de las características fundamentales, me tomo un mate, pero bueno. Otra de las características fundamentales de la histeria, va a decir Freud, que prima también el deseo
a través de la mirada del padre. Y esto es fundamental, porque hay un caso en Freud donde él atiende a una paciente que se convierte en prostituta. Y con el avance de las sesiones de la terapia, Freud logra identificar que esta paciente se convirtió en prostituta porque a su padre le gustaban las prostitutas. Acá es claro ver e identificar el deseo a través de la mirada del padre, que tiene en la mujer un rol fundamental el padre. De hecho, Freud decía, no me imagino nada más importante en la niñez que la protección de un padre, pero para la mujer el padre es un punto fulmine y culmine para poder identificar diversas patologías, como la histeria, por ejemplo. Acá tengo una ficha donde vamos a poder hablar bien de la histeria y tocar algunas cuestiones. ¿Qué dice, por ejemplo? La histeria se empieza a estudiar desde el punto de vista de la castración, desde el complejo de castración. Aquí dice, y escuchen bien, como yo mencioné, que la otra mujer desempeña un rol fundamental en la estructura clínica de la neurosis histérica. La pregunta inconsciente que las histéricas se hacen, y aquí vale aclarar otro punto, la pregunta inconsciente que las histéricas se hacen, que por supuesto es fantasmática, con lo que luego trabaja Lacan, es la pregunta más importante dentro de la histeria es ¿qué es ser una mujer? También puede partir la premisa de qué es ser un hombre o qué es la sexualidad misma, pero la pregunta más importante dentro de la neurosis histérica es qué es ser una mujer. Pregunta que la histérica se hace porque en el paso por el complejo de castración, no tener el falo queda del lado del ser. ¿Qué significa esto? No tener el falo quedar del lado del ser, digamos. Que si ser varón es tener el falo, ser mujer entonces ¿qué es? Esta es la pregunta que al no poder ser respondida en la histeria trae todos los complejos psíquicos. Ser hombre es tener el falo, podríamos decir, y ser mujer ¿qué es? Es simplemente ser, es la esencia del ser. ¿Qué es lo que se pierde en la histeria? La presencia o ausencia del falo, que es lo que la mujer va a ir en busca de poder responder esa pregunta. ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es, digamos, ser un hombre? ¿Qué es la sexualidad? Esa es una de las preguntas más importantes que la histérica se pregunta. Y fíjense cómo sigue. Así pues, la diferencia fundamental entre hombres y mujeres es esa diferencia radical entre el ser y el tener, como bien mencioné yo antes. La diferencia sexual se inscribe en el inconsciente en términos fálicos. El falo no es un órgano, el falo siempre actúa en base a un significante. El falo es un significante. No confundamos esto con una cuestión anatómica, orgánica, no. En términos fálicos, como una presencia-ausencia, como yo le dije, los niños tienen falo, las niñas no lo tienen. Ese no lo tengo de la mujer es lo que la lleva a preguntarse qué es ser una mujer. Pero aquí vale el punto de inflexión en la paradoja. Pero la histérica no solo se pregunta por el ser de mujer, también se pregunta por su sexualidad. Es decir, que la histérica tiene esta duda. ¿Soy hombre o soy mujer? Y para responder estas preguntas, que acá es donde en el caso de Dora vino el error de Freud, que ahora lo vamos a mencionar, para responder a esta pregunta es la que se hace necesaria la intervención de la otra mujer. La otra mujer puesta en escena para dar la respuesta singular a estos interrogantes. De ahí que el rol de esa otra sea tan determinante e importante en la subjetividad de la histérica. Esa otra mujer encarna para la histérica la respuesta de qué es ser una mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que la identificación sexuada en la histeria es con una figura masculina, es con el hombre. Pero la histérica no está con un hombre porque le guste el hombre, está con un hombre porque se identifica con el hombre para ir en busca de la otra mujer. El objeto en la histeria es homosexual, y ese fue el error que tuvo Freud, que Lacan después lo menciona, en no haber visto en Dora la emoción homosexual. Dora estaba en búsqueda de la otra mujer, Dora estaba enganchadísima con la señora K. Ese fue el error que tuvo Freud, que ahora vamos a hablar de esto. De aquí que el rol de esa otra sea tan determinante en la subjetividad de la histérica. Esa otra mujer encarna para la histérica la respuesta a qué es ser una mujer. Y su interés por ella, escuchen bien esto, su interés por ella puede llevarla incluso a seducirla igual que un hombre. En efecto,
Esta es una de las primeras observaciones que hace Freud sobre la histérica. En la histeria se suele personificar a un hombre, como yo dije, identificándose con él, seduce entonces a la otra mujer hasta el punto de tener un encuentro hasta sexual, podríamos decir, con la otra mujer sin ser verdaderamente lesbiana, como en el caso Dora. En el caso Dora, esto fue lo que le pasó a ella. Si bien negaba que estaba enamorada del padre, también en parte negó un cierto interés por el señor K, pero lo que niega Dora es que justamente estaba atraída, digamos, o digamos seducida por la señora K, que era la otra mujer que se encarna en la histeria. Por esto, como bien dije acá, Lacan en un seminario bárbaro, que es las relaciones de objeto, señala que la histérica es alguien cuyo objeto es homosexual, como yo les dije, y que Lacan dice que la histérica aborda este objeto homosexual por identificación con alguien del otro sexo. Así, la histérica se identifica al hombre para dirigirse hacia otra mujer que le dará la respuesta a la pregunta fantasmática. Esto, el fantasma, no es un término de Freud, sino es un término lacaniano. Incluso en su fantasma, la histérica suele ofrecer otra mujer al hombre, y muchas veces es una condición para alcanzar el orgasmo, fantasear que él está con otra. La histérica se ofrece al hombre como si fuera otra, fantasía de la cual su marido no sabe nada. No sabe que él se acuesta con otra, dice acá en forma de frase, ¿no? Digamos, de ejemplo. No sabe que él se acuesta con otra, esa sabe lo que es ser una mujer. ¿Qué queremos decir con esto para ejemplificar este ejemplo? Que acá tengo otra ficha donde vamos a hablar un poquito más de la complejidad. Que en la histeria, básicamente la pregunta y toda la génesis del conflicto histérico pasa por la premisa de la castración, que es, digamos, que es tener el falo y que es no tener el falo. Si tener el falo es ser hombre, ¿qué es no tener el falo? ¿No? Esa es la pregunta. Si ser hombre es tener el falo, no tener el falo, ¿qué es? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es ser? Hay una ausencia de eso, que es el conflicto que pasa en la histeria, donde hay una elección de objeto homosexual, donde hay una identificación sexuada con una figura masculina, pero para encarnar la otra mujer, para ir en búsqueda de la otra mujer. Esto es una de las principales cuestiones que en la histeria pasa. Por supuesto también esto hay que agregarle, como bien dije, el deseo a través de la mirada del padre. Cómo juega un rol fundamental en toda esta estructura el padre también. En Dora hubo 3 mociones inconscientes. En Dora justamente hubo esto, la fantasía histérica que le contaba que había sido seducida por el señor K, el amor hacia el padre, la seducción o atracción hacia la señora K, ¿no? Que la lleva a encarnar la otra mujer, y la identificación del objeto homosexual de Dora con la señora K, y el deseo a través de la mirada del padre, el enamoramiento del padre, el padre, ¿no? Como figura hegemónica. Todo este conflicto es lo que ocurre en la histeria. Y que en el caso Dora, que para mí es el caso más relevante para hablar de la histeria, es justamente lo que encarna todo esto. Y esa otra mujer completa es justamente donde la histérica no logra identificar la falta en el otro ahí, porque siempre hay una falta en el otro. Parece ser que la falta queda del lado del sujeto histérico y no del otro, no de la otra. Porque en este caso la otra se encarna como otra completa, alguien que no le falta nada. Y recordemos que la falta es lo que motoriza el deseo, en términos lacanianos podríamos decir. Entonces esto es donde viene a jugar la histeria un papel fundamental. Vale aclarar que tanto la histeria como la neurosis obsesiva son grupos psíquicos que son sufrientes para el sujeto que los padece, ¿no? Siempre y cuando no absorban a un otro en términos surrealistas. Pero la diferencia está en que la histeria siempre, o el sujeto histérico siempre va a buscar insatisfacer al otro. Hay una satisfacción en la insatisfacción. Esto es una de las claves primordiales para hablar de la histeria. Y de hecho acá tengo otro ejemplo donde podríamos hablar, donde yo les mencioné el error que tuvo Freud, que es la histeria y la pulsión de muerte. Podríamos hablar acá del sentimiento consciente de culpa y las referencias estructurales que hay del superyo, del superyo y el ideal en la neurosis histérica. Y acá hay otro ejemplo que yo les dije, que escuchen muy bien. La sujeción al padre,
La destitución del hombre y los embates a la transferencia analítica los expone Freud en el caso de Dora, que yo bien les mencioné, que es este que está atado al tomo 7, que es el 3 ensayos de la teoría sexual, declarando el lugar tercero que sustenta la histérica en el triángulo edípico. Recordemos que el Edipo siempre es con la madre. Freud se había manejado con una hipótesis de conflicto en Dora. El nudo del problema estaba constituido en torno a la atadura al padre y a la culpa en términos edípicos. La presunción resultó errónea o limitada al sesgar en la constelación neurótica de Dora el lugar de la otra mujer. Ese intervalo, en la comprensión de los términos en juego, apuró las intervenciones de Freud en torno a la figura del hombre para Dora, las que trajeron consecuencias a nivel de la transferencia. Hubo una consecuencia a nivel de la transferencia porque Freud justamente omitió el objeto, la identificación del objeto homosexual en Dora, la emoción homosexual. Y miren lo que dice Freud para darse cuenta de esto. Cita esta frase textual: ahora ya sé lo que no quiere usted que se le recuerde. ¿Qué imaginó usted serias y sinceras las pretensiones amorosas de K y creyó que no cejarían ellas hasta conseguirla en matrimonio? Dora me oyó sin contradecirme, como solía. Parecía impresionada. Se despidió amablemente de mí, deseándome toda clase de aventuras en el nuevo año, y no volvió a aparecer por mi consulta. Acá donde Freud, digamos, podríamos decir que hubo una revisión de su caso a posteriori del tratamiento, y acá incluyó como primer tópico el lazo libidinal que no había sido interpretado de Dora con la señora K, como yo les dije, y que llevó a la interrupción del análisis. Y acá está la premisa más importante que yo quiero decirles. El error que tuvo Freud, que luego Lacan lo va a mencionar y a retomar. Mi error técnico consistió en lo siguiente: omití adivinar a tiempo, comunicándoselo a la sujeto, que en su impulso amoroso homosexual, ginecofílico, hacia la mujer de K, era de la más poderosa de las corrientes inconscientes de su vida anímica. Antes de descubrir la importancia de una corriente de sentimientos homosexuales en los psiconeuróticos, me veía en una total confusión o en detención de muchos tratamientos. Es decir, que todo esto que yo vine mencionando de la estructura histérica, de la otra mujer, la sujeción al padre, el deseo a través de la mirada del padre, deseo insatisfecho, son los pilares fundamentales para hablar de una estructura histérica. Cuando hablamos de histeria hay que situarse en cómo el sujeto ve a la otra mujer. Por lo general, para el sujeto histérico o para la mujer histérica es insoportable cuando la otra mujer entra en escena. Esa es una peculiaridad y una característica que hay que tener en cuenta. Siempre van a buscar la insatisfacción, tanto a su pareja, a su cónyuge, a su amante, a su amigo, lo que sea, y siempre van a estar insatisfechas o insatisfechos. Y la otra mujer encarna un rol fundamental. Esto a grandes rasgos, ¿no? Para poder hablar del mecanismo de la histeria. En la histeria, como bien dijimos, bueno, la psiconeurosis de defensas son, la histeria, la neurosis obsesiva y las fobias. Lo particular, la característica particular que yo mencioné en el principio del video es que en la histeria el afecto va ligado al cuerpo, a su representación. Cuando Freud indaga, allá por el tomo 3, sobre los traumas psíquicos que no habían sido abreaccionados, Freud se pregunta por el afecto y dice: ¿dónde va a parar el afecto? Y ahí Freud descubre que ciertas vivencias traumáticas en la infancia, todo ese quantum enérgico, toda esa suma de excitación o monto de afecto que le dice que no queda ligado, que no se va, que tiene que parar a algún lado, que tiene que tener un destino. El destino de la histeria es el cuerpo en su representación. Ahora bien, para finalizar un poquito con la histeria, vamos a hablar de 4 cosas o conceptos y vamos a pasar a mi team, que ahora vamos a hablar del team de la neurosis obsesiva, que en cierto modo, si yo les dije que en la histeria hay duda por la sexualidad, por qué ser una mujer, qué ser un hombre, en la neurosis obsesiva es todo lo contrario. La neurosis obsesiva, el sujeto se plantea desde la pregunta por la vida y por la muerte. Ahora vamos a hablar de eso. Dice acá, en la Firmina: el síntoma tiene un destino: interrogar al sujeto, identificado en este caso a la madre. Como bien les dije, el Edipo con la madre. Se trata de un sujeto histérico que se ha identificado y que el síntoma lo inquiere, interpretándolo bajo la figura atenazante de la culpa, como bien pasaba con Dora.
casos de tos histérica, de disnea. La disnea venía por una situación traumática en su infancia. Todo se va articulando, lo que voy diciendo. Disnea, tos nerviosa, cefaleas. Bien, acá dice, el desarrollo completo de la histeria para Freud culmina en el síntoma. En este caso, la tos, como satisfacción de un goce erótico y como cumplimiento de un deseo hostil, como bien mencioné antes, y el sufrimiento que indica la naturaleza de la identificación lograda. La identificación histérica al síntoma de otra persona supone un punto inconsciente entre los dos yoes que debe permanecer reprimido. Este punto de encuentro alude a la comunidad sexual del sujeto histérico. Y acá es donde Lacan vincula a la histeria en relación al hombre con la muerte. Y miren esta frase sacada del texto de Lacan. Es necesario recordar que en toda la introducción de Lana O en el campo de su histeria no es otra cosa que giro alrededor de la muerte de su padre. Es necesario recordar el correlato en los sueños de Dora de la muerte en tanto que implicada por el alajero de la madre. No quiero, dice el padre, que yo y mis niños perezcamos en las llamas a causa de esta caja. Y en el segundo sueño de lo que se trata es del entierro del padre. Como bien dije, el deseo a través de la mirada del padre también incluye la oposición, digamos, pero siempre está la identificación con el sujeto sexuado, con el hombre sexuado y con el deseo del padre, la fijación al padre, por sobre todas las cosas. También cabe destacar que en Freud hay varios ejemplos sobre sueños histéricos. El sueño de la bella carnicera es un claro ejemplo, donde justamente aparece la otra mujer en escena, en este caso la amiga de la esposa de un señor que quería caviar, y ella sueña que le da pescado podrido. Justamente porque ella en su fantasía histérica supone que al marido le gustan las mujeres más gorditas. Bueno, una fantasía, ¿no? Recuerden que Freud, en la carta 59, articula y menciona que las histéricas siempre le cuentan fantasías. Las fantasías en la histeria son primordiales. De hecho, hay un texto en Freud que se llama Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Bien, para ir cerrando el caso de la histeria, recuerden estos conceptos básicos: el deseo a través de la mirada del padre, la sujeción al padre, la otra mujer completa puesta en escena y el deseo insatisfecho. Esas son las estructuras. Ahora bien, vamos a pasar a mi team, ¿no? Vamos a hablar de la neurosis obsesiva. En esto cabe aclarar particularmente que hay una conferencia de Freud en el tomo 16 que se llama El sentido de los síntomas, donde, bueno, ahí menciona muy bien a la neurosis obsesiva. Y cabe destacar acá que si bien digo, y acá muchos se van a agarrar la cabeza, si bien dije que en la histeria hay un deseo insatisfecho, en la neurosis obsesiva es todo lo contrario. En la neurosis obsesiva el deseo es imposible. Es imposible en tanto en cuanto el sujeto obsesivo no se permite desear. Y vale aclarar, siempre el obsesivo está suturando el deseo. Siempre está suturando el deseo, no se quiere encontrar con el deseo. Los síntomas suelen ser de deseo, suelen, digamos, hablar. Recuerden que Freud decía que el síntoma no es un síntoma en tanto que es una formación sustitutiva de algo, es una satisfacción pulsional de algo, pero siempre el síntoma habla. Y los síntomas en la neurosis obsesiva es ese falso enlace que Freud, ¿no?, descubre, ¿no?, y dice que ahí se va a alojar el afecto. Cuando se habla de rumiación, de racionalización, son esos pensamientos descontrolados que quedan en la psique como un falso enlace, como un enlace falso, podríamos decir. Ese es lo otro. El afecto en la neurosis obsesiva va a parar a la psiquis, a la cabeza, a los pensamientos, como un enlace falso, generando ideas, rumiaciones, racionalizaciones, ciertos delirios obsesivos, digamos. Vale aclarar que hay un caso que se llama el caso del hombre de las ratas, en donde Freud menciona que es muy difícil a veces identificar una neurosis obsesiva muy fuerte de una psicosis, pero que la castración vuelve a jugar un papel fundamental acá. ¿Qué es lo que, si bien sabemos que todas las neurosis son un conflicto entre el yo y el ello? Hay un libro que se llama El yo y el ello, que es otro quiebre en la obra de Freud, epistemológico increíble. Si bien la neurosis es un conflicto entre el yo y el ello, la peculiaridad que distingue a la neurosis obsesiva de la histeria
es que en la neurosis obsesiva hay un sadismo del superyo. Hay un superyo rígido, estructurado, que va marcando cada acción que el sujeto quiere realizar. De hecho, esto Lacan lo retoma como un goce masoquista. Después vamos a hablar de eso también. Pero la característica del obsesivo es el sadismo del superyo. Recuerden el sadismo del superyo. Hay un texto en Freud que se llama El sentido de los síntomas, donde Freud elabora, ¿no?, y revé una serie de cuestiones que al obsesivo le pasan, donde hay floreos ceremoniosos, el hacer la toilette que Freud le dice, realizar diversas acciones sin placer alguno, que no deparen placer alguno, porque el obsesivo piensa que puede pasar algo malo si no lo hace, repetir o reelaborar acciones que en un pasado salieron mal y que piensa el obsesivo que pueden salir bien. Bueno, ejecutar ideas disparatadas, es decir, rituales obsesivos, como lavarse las manos muy frecuentemente, rezar, bueno, ni hablar de la religión. La religión es la gran represora, decía Freud, de las emociones pulsionales, o de una de las emociones pulsionales del ello. Todas las religiones funcionan como un sistema operativo que delimitan la vida pulsional del sujeto. Por eso me río, porque por eso en la mayoría de las religiones, si bien respeto, ¿no?, yo soy cristiano, pero como decir que no soy nada, la mayoría de las religiones no justamente hablan del diablo o del demonio, y vale decir que en Freud el demonio tiene múltiples representaciones, ¿no? De por sí Freud dice que el demonio es la personificación de la vida reprimida. Ya con eso, para la religión hablamos de muchas cosas. También podemos decir que es un significante malo del Padre, ¿no? El diablo no podría actuar como un significante malo. Pero bueno, eso lo vamos a retomar más adelante cuando veamos la forclusión del nombre del Padre, en lo que es Lacan y entre otras cosas. Pero para no correr el eje, esta es la peculiaridad de la neurosis obsesiva. Si bien en ambos grupos, en la histeria y la neurosis obsesiva, hay algo de imposible y algo de insatisfecho, en la neurosis obsesiva prima más lo imposible que lo insatisfecho. Pero el obsesivo no indaga sobre la sexualidad, que es ser un hombre, que es una mujer. Eso, digamos, que está instituido, está, digamos, dicho, fijado. El obsesivo va oscilando entre la vida y la muerte. Se pregunta por la vida y la muerte. Esta es otra peculiaridad que hay que analizar. El obsesivo es alguien que no quiere encontrarse con su deseo, no se permite desear. El superyo es muy sádico. Freud va a decir que hay una hiperpotencia del influjo objetivo, hay una hiperpotencia en la objetividad, son muy lógicos. También Freud dice que a nivel de la estructura son genios. Hay que aclarar que los obsesivos somos genios a nivel de la estructura, va a decir Freud, que son muy juzgados, muy criticados, pero que a nivel de la estructura son genios. También aquí tengo una ficha donde podemos también aclarar y mencionar varias cosas, que dice lo siguiente. Esto es Freud puro. Freud examina el carácter de envoltura o escudo de los mecanismos de la neurosis obsesiva. Bueno, el mecanismo de la neurosis obsesiva es la llamada formación reactiva. En la histeria es la somatización, es la conversión, es el deseo insatisfecho, pero más que nada prima la conversión en la histeria. En la neurosis obsesiva prima la formación reactiva. Y acá Freud dice que examina el carácter de envoltura o escudo de los mecanismos de la neurosis obsesiva y las modificaciones exigidas al yo a raíz del papel relevante que tiene en esta neurosis, la función de la defensa. Acaba de decir Freud que los relatos breves ilustraron numerosas obsesiones con una estructura similar a las presentaciones de casos de histeria en cuanto a la semblanza del paciente, el enunciado de los síntomas en estos casos, pensamientos y actos obsesivos, a la interpretación simbólica de las formaciones sustitutivas de las ideas, con los desplazamientos y las inversiones propias de esta neurosis, y finalmente a la comprensión del enigma de los síntomas. Es decir, que toda la rumiación, todos los pensamientos que el neurótico tiene, actúa como también un cierto goce o una cierta forma de racionalizar cada vez más y no encontrar una respuesta. El neurótico obsesivo es aquel que para encontrar algo, una respuesta, da vueltas y vueltas y racionaliza cada vez más, y cuando logra creer que encontró la respuesta a otra pregunta, vuelve a racionalizar otra vez más. Es decir, que es un cuadro bastante también nocivo, pero sobre todo para el sujeto que lo padece. El obsesivo sufre más con su yo.
el histérico hace sufrir un poco más al otro, pero digamos que ninguno de los dos cuadros, no es que la neurosis es un cuadro benigno. Pero bueno, aquí miren, aquí tengo también otro ejemplo que yo les mencionaba, en el sentido de los síntomas de la conferencia, que Freud presenta el historial de una muchacha que padece de un ceremonial al acostarse. El desarrollo completo del ceremonial le llevaba largo tiempo de ejecución y al concluirlo debía revisar minuciosamente si en verdad lo había llevado a cabo según las órdenes internas, según el mandato del superyo interno. Luego dudaba sobre el resultado, lo que extendía el proceso a varias horas de rutina diaria. En la ceremonia, varios objetos debían transportarse a distintos lugares de la casa. Los jarrones y los relojes que en ella habían debían colocarse de manera de asegurarse que no se rompieran o se escuchara ruido alguno. También las almohadas eran objeto de preocupación, ya que había que colocarlas en una forma de rombo y la otra encimada de una manera particular. Interpreta Freud a la paciente el sentido simbólico de estos síntomas y ella responde con docilidad a la tarea asociativa. Es decir, que la acción sintomática era ejecutar todas estas acciones que no tenían ningún sentido alguno. Pero con un talante escéptico, dice Freud. Sin embargo, al cabo del proceso cura totalmente de este síntoma. Se trataba de una defensa obsesiva en relación a la excitación nocturna y a la masturbación asociadas a una idea de peligro. Es decir, que las ideas obsesivas en el fondo también ocultan o encuadran algo. Claramente todo lo asociado con la castración está acá, visto acá. Como yo les mencioné, el caso ejemplar de neurosis obsesiva es el historial del hombre de las ratas, un paciente que fue atendido por Freud en el curso de un año de tratamiento. El historial está dividido en el relato de las sesiones y el desarrollo teórico que acompaña las observaciones. Y aquí, como yo bien les mencioné anteriormente, a la defensa secundaria que el paciente desarrolla contra sus representaciones obsesivas, Freud le da el nombre de delirios. Bien les dije que es muy difícil confundir, o que es muy fácil confundir, una neurosis obsesiva de una psicosis. El desvarío consiste en una verdadera maraña de actos repetidos obsesivamente que, en el intento de enmarcarlos dentro de la razón, se esfuerzan en justificarlo con reflexiones que indican claramente que el pensamiento entró de lleno en el terreno de lo patológico. La índole mental del padecimiento y la capacidad asociativa desarrollada por el pensamiento obsesivo da una condición de doble filo, dice Freud, para la analizabilidad de esta neurosis. Este es el caso del hombre de la rata, que es extraordinario. Ahora bien, aquí es como yo les decía, en esta ficha, bien dice Freud, algo muy importante que yo les quería mencionar para ir finalizando un poco la cuestión de la neurosis obsesiva. Dice, el complicado fraseo de los síntomas obsesivos se imprimió en la amplia gama de denominaciones que integra el mundo de las ideas, actos psíquicos, deseos, tentaciones, impulsos, reflexiones, dudas, mandatos y prohibiciones. Y al mismo tiempo, esas ideas, de una fuerza que Freud calificó de incoercible, entran en una tendencia general a desvanecer su marcha, desconectadas de la carga de afecto de las que surgieron. Las anulaciones, el aislamiento, otra de las características de la neurosis obsesiva, y la técnica de deshacer lo sucedido, ponerlo en duda, hacen imposible la acción en tanto que verdadera. Eso es lo que da carácter de vacancia de los actos del sujeto obsesivo en la medida en que esa morosidad implica sortear cualquier apuesta en el curso de las cosas. Las religiones son un claro ejemplo para hablar de esto. Freud a los religiosos le llamaba ceremoniales neuróticos. ¿Por qué le llamaba ceremoniales neuróticos Freud? Porque realizan actos que no tienen una corroboración científica que pueda ser así. Es decir, el celibato, el rezar cada noche, el bendecir la comida, el rezar o el creer que si uno gusta de una persona está tentado por el diablo, son la verdad que a mi gusto y piacere personal son delirios, son cuestiones, son represiones de las emociones pulsionales del ello. Y digamos, un ser humano no puede estar sin deseo, digamos. La pulsión, vale aclarar que lo hemos visto, es una exigencia de trabajo constante que no puede reprimir un sistema operativo como una religión. A mi gusto es un sistema operativo. Por algo Freud se mete de lleno y habla de floreos ceremoniosos, del ceremonial neurótico, podríamos decir. Pero bueno, para ir finalizando y cerrando, como bien dije, el superyo en la neurosis obsesiva es muy sádico, y también el yo, ¿no?
tiene una función de defensa, una peculiaridad que, digamos, ayuda a que el obsesivo se defienda con eso, ¿no? Como bien dice acá, las modificaciones exigidas al yo a raíz del papel relevante que tiene en esta neurosis cumple la función de defensa. Y bueno, como bien les dije, aquí el deseo siempre va a estar el obsesivo va a estar del lado de lo imposible y se va a indagar sobre la vida y la muerte. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Mi idea fue hablar un poquito de la histeria y la neurosis obsesiva como grandes grupos. En el próximo video quizás podamos empezar ya a hablar un poco de la metapsicología, un poco de pulsiones y destinos de pulsión, pero con lo trabajado, lo vivido y lo visto anteriormente en todos estos últimos meses, me era ineludible hablar de histeria y de neurosis obsesiva como puntos cúlmines. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, espero que les guste el video, que si ya lo vieron les haya gustado. Espero que vaya dedicado a quienes los quieren ver y por sobre todo a una persona importante que pueda leer y que esto le sirva que lo pueda ver y que le sirva de punto de inflexión para darse cuenta de algunas cosas. Bueno, hasta acá llegamos, nos vemos en el próximo video. Si les gustó, denle like y bueno, hasta la próxima. Comenten qué otros videos les gustaría que yo haga sobre qué textos y ahí lo vamos a hacer. Si precisan ayuda para algún final, algún parcial sobre Freud, consúltenme en mi canal y nos pondremos en contacto. Bueno, abrazo grande, hasta la próxima.